justo el instante que todos los días miércoles entramos a transmitir justamente, directamente, en los 9:30 de Moderna Radio Papá, con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Doctor, bienvenido. Adelante, buenos días. Buenos días, amigos de la cadena, pueblo peruano. Siempre la orden y agradeciendo a Dios por un día más de vida y estar con ustedes. Gracias. Bendito sea el Señor. A la orden, mis queridos amigos. La primera pregunta, doctor. Dime. Dígame, ¿qué cosas están haciendo en Uruguay? ¿Hay una asamblea? ¿Qué tantas cinco apritas ahí a hacer? ¿Qué cosa? No te entendí. En este momento en Uruguay, ¿no? Sí. Se está tratando la cuestión del asilo de Alan García. ¿Y Ya. qué hacen cinco apritas ahí? ¿Han ido a hacer una asamblea? ¿Han ido a hacer qué cosa? No, eso es una decisión que la tiene que tomar el propio presidente y su canciller. No entran más. Doctor, Dime. ahorita hay un pleitazo ahí en el Congreso sobre el asunto de Edwin Donaire. ¿Sí? No, de que, por ejemplo, le ha mandado ya el Poder Judicial de que se someta pues a la justicia, ¿no? ¡A la cárcel! No, y sin embargo, el Congreso no toma asunto en la obra. ¿Y qué pasa? ¿La independencia de poderes no se está cumpliendo o hay una dictadura en el Congreso? No. Más bien la última parte dicho podría ser. Te voy a leer el artículo 16 que lo leí la vez pasada, en que cuando me hiciste la pregunta respecto al presidente de la República. El artículo 16 del reglamento del Congreso dice lo siguiente, que lo voy a leer. Los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto que el delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente a más tardar dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. El congresista, desde que es elegido, no pierde la inmunidad parlamentaria hasta un mes después, o sea, los 5 años. Congresista contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerza en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden, por lo tanto ya debe estar oficial dictó su mandato de detención. Acá no puede intervenir el Congreso. Eso es una cuestión automática, porque no está en el ejercicio de sus funciones, donde sí está protegido. Acá no, esto es anterior. Y su propio reglamento de ellos lo está diciendo. La última ni suspenden. Por lo tanto, ellos mismos tienen que cumplir. Doctor, casualmente esa es la consulta muy importante porque va una cosa, otra opinión y... No, yo lo he escuchado, inclusive él dice que tiene que defenderse. Acá lo que hay una confusión de que estando en el Congreso es inmune a todo, ni hablar, pero no le entran balas, ni modo. Está equivocado. Y eso demuestra pues que los congresistas no saben sus derechos, y acá lo hemos dicho nosotros, y sus obligaciones. Además se tiene que cumplir con la Constitución, para ese padre de la patria. Doctor, pero y en el caso, por ejemplo, del fiscal de la Nación de Chávarri, no, que dicen que porque todavía no completa, no está en la cola y tiene que esperar su turno, y si el país está preocupado porque los acontecimientos de la fiscalía pues son totalmente en contra de la ley, entonces confunden a la opinión, tratan de confundir a la opinión pública con este tipo de salidas, ¿no? Que el
el encargado en el Congreso dice que tiene que ponerse en la cola Chávarri. Oye, personal, aquí no se trata, y además, agrego, los congresistas tienen la obligación, cuando es de interés público y nacional, accionar. ¿Cómo están dejando pasar a una persona que no tiene competencia y jurisdicción? Yo tengo mis propios argumentos. La autonomía es independiente de la función que el cargo requiere y requisitos para asumir el cargo. De que tenga que investigarse, no, son sus propios actos. Ya lo he dicho, además he sacado los documentos para que enseñarle al pueblo de que acá los magistrados, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, requieren requisitos para ejercer el cargo. Si tú no cumples con esos requisitos, lamentablemente eres espurio, estás asumiendo una jurisdicción y competencia que no te la da la ley. Ya infringes el artículo 45 y 46 de la Constitución, que obliga a los funcionarios a cumplir con la Constitución. Y si no, es usurpación de funciones públicas, lo dice la propia Constitución. Y aquí Chávarri inclusive hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué le he intervenido en varios casos y ha denegado mi petición cuando está aprobado? O sea, se van y se manejan bajo resoluciones administrativas. Y prueba de ello es que él obedece a una resolución administrativa de su Junta de Fiscales Supremos y desconoce la ley orgánica que le obliga a prestar juramento del presidente de la República. Hay un oyente que dijo de que, bueno, pues se olvidaron de anular ese dispositivo legal, pero está vigente, tiene que cumplirlo, si es el titular de la acción penal. Es el que nos protege dentro de los problemas sociales. Es el que tiene que velar por la integridad, que se nos respete nuestra integridad y nuestra independencia. ¿Cuál es nuestra seguridad jurídica que tenemos? Y ojo, esto va a pasar igualito como el terrorismo, cuando se hicieron los juzgamientos con jueces sin rostro, o sea, tapados, escondidos, y no se perjudicó el Estado. Aquí igualito, aquel que asume una función, sus actos son nulos. Yo no hice una denuncia contra Inés Tello de Ñeco, quien asumió un cargo sin que tener título hable, habiéndose cancelado su título como vocal superior de Lima y su plaza, y asumió jurisdicción. Miren la pregunta, ¿tiene valor jurídico una persona que asume un cargo de esa naturaleza, sin título y sin nada? Y así está. ¿Ustedes creen que los que están afectados con sus resoluciones no van a recurrir después al Poder Judicial? Hágame el favor, se está engañando al pueblo, tú acabas de decir que se está engañando al pueblo, es una jugarreta, ¿qué cosa es esto? Nosotros estamos para defender la Constitución, aplicar la Constitución, defenderla hasta con sangre. Pero lo hacen, que hasta desconocen sus funciones. Hay congresistas que dicen, el Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es su naturaleza? El Congreso es el único que interpreta, da la ley, la modifica y hace lo que quiere con la ley. ¿Y dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde están los abogados que defienden al Estado? ¿Dónde están los procuradores? Aquí no pasa nada. Doctor, esa es la gran pregunta que verdaderamente nos preocupa, porque lamentablemente de partidos políticos o de movimientos, como se llamen estos en el Perú, no ha permitido que haya nuevas figuras, ¿no?, de la política peruana. Entonces usted, cuando nos ayuda a través de lo que lee en la Constitución y cómo se puede interpretar, a pesar que a uno no le pueda gustar, ¿no? Dice, está hecha la ley, pues tienes que obedecer nomás. Así hasta es. Que no se modifique o no se derogue. Como el reglamento del árbitro, que tiene que aplicar el reglamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Que es No hay interés en mejorar al país. El mismo presidente de la República, aquí yo ya entro en trompo, entro en duda, plantea 4 puntos para el referéndum.
el Congreso se lo modifica y no hace nada. Si la obligación del Congreso era publicar completo sus 4 puntos, para que sepa el pueblo qué es lo que está pidiendo el presidente. Y después de su elección, después del referendo que es el 9 de diciembre, recién allí el Congreso tendría que recibir la propuesta que estaba haciendo el pueblo, y de ahí, sobre esa base, ver qué cosa decide para convertirlo en ley. ¿Pero no se ha hecho así? La autorización es plena, no a medias, porque de lo contrario ya entra en la desconfianza, la desautorización, la tierra de confianza. Por eso yo le digo, ya tiene le darían las 2 situaciones jurídicas para cerrar el Congreso, o qué está esperando. Porque si lo saca ahorita, ni hablar, pues, no se lleva adelante las elecciones, ahí sí va a infringir la Constitución, está obstaculizando una elección, y ahí sí se va preso, automáticamente, y ahí no hay pero que lo salve, ni argumento que lo pueda proteger, bien a Chayapalca o Piedra Gorda. Eso es lo que quieren sus asesores, eso quieren los procuradores del Estado. Acá todo el mundo tiene, quiera o no, corresponde presidir al presidente de la República cuando está actuando por el bien del país. Y si no, también tienen la facultad de revocatoria. O sea, no hay aquí protección a las cosas anómalas que se hacen. Yo vengo pidiendo en mi proceso más de 14 años. ¿Y se resuelve de acuerdo con la ley? No. Inclusive planteé denuncias ante el Consejo Nacional de la Magistratura contra Segundo Morales Parragués, que ingresó al Poder Judicial a la Corte Suprema sin mandato legal. Y Hugo Príncipe Trujillo igualito, y todavía se va de viaje, lo hemos dicho por radio. ¿Acaso ha intervenido la Contraloría para que devuelva ese dinero, tan igual como Sequeiros, otro magistrado provisional? No solamente él, hasta el propio presidente Duverly y otros más. Y no pasa nada. Se roban la plata del Estado, se benefician personalmente y se les castiga. En cambio, la cacería que hubo con nosotros, ¿qué? Yo estuve solamente en una foto en la que el doctor Montesinos hablaba con Hugo Sibina, no conmigo. Yo de sapo de que me llamaron y ahí me acoplé a ellos para que me estaban demostrando de que ellos eran más amigos que cualquier otro que estaba en el grupo. Y no pasó nada. Y Baceta, miembro de la reforma judicial, autorizado por todos. Caso los supremos le llamaron la atención, viajaba por todas partes. Y él mismo se dijo de reforma, estuvo en la oficina del doctor Montesinos, ¿caso le pasó? El propio doctor en mi proceso 2003 AB, no pasó nada. Diego García Sayán, reformador del Poder Judicial, con Ugaz Sánchez Moreno. Este es el resultado de la podredumbre que existe. Y encima todavía le da dinero al procurador sin haber jurado. O sea, ya dejó de ser procurador al mes, porque no juró al mes, después de la designación y nombramiento. ¿Y jura cuándo? En septiembre del año 2001, con efecto retroactivo al mes de agosto, cuando la denuncia la interpuso mi abogado, el doctor Miguel González del Río, por usurpación de funciones públicas. A él, a Seabache y los adjuntos que se creen, pues, lo más cuando no prestaron juramento. Estando vigente la norma, no prestaron juramento. Y el juramento es un requisito indispensable para asumir el cargo. La majadería se ha permitido hacer y no ¿por qué? Sí, y ya nosotros lo habíamos dicho por radio. ¿Por qué? Porque él está también comprendido en los 27 abogados que han intervenido para robarle al Estado en los contratos leoninos que han hecho para poder robarle al país. Tantos anémicos que existen, tantos niños abandonados, y ese dinero por el robo no se distribuyó a esta gente. ¿Por qué? Porque no hay fondos. ¿Acaso se le aumentan a los profesores que están mal pagados, a los policías, a todos los funcionarios o empleados del Poder Judicial o servidores del Poder Judicial igualito?
y otros funcionarios públicos, cuando debe de verse para que estos señores tengan pues un sueldo honesto, transparente y que pueda vivir en paz. Pero no, se tapa la podredumbre, se tapa la corrupción. Y esto ya basta de tanta inmoralidad, por donde metes un recurso, sale PUS, Consejo Nacional de la Magistratura. Para terminar la idea, planteé varias denuncias contra todos los señores, Hugo Príncipe Trujillo, Morales Parragués. Y Mariel Canepo se autotitula directora de los procesos administrativos contra jueces cuando ya existe una ley que ha derogado todo y suspendido todo los derechos del Consejo Nacional de la Magistratura. Y un funcionario Matienzo que se titula el más antiguo del Consejo Nacional de la Magistratura, delega funciones cuando no hay en ningún artículo de esa ley que suspende por 9 meses al Consejo Nacional a actos administrativos. Que vele por las funciones administrativas es diferente, está puesto textualmente, y para que dicte una resolución tiene que ser en coordinación con el órgano de control que existe en esa institución. Aquí no pasa nada, se dan títulos y se dan cargos sin tener la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué no investigan esos hechos? Y van a encontrar ustedes que la podredumbre sigue. ¿Acaso se mejora? Acá se tiene que extirpar. Quiero hablar. En el referéndum, por ejemplo, si vas a hablar 2 minutos. En el referéndum, por ejemplo, Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué cosas ponen ahí? Al defensor del pueblo que la preside, pasando por encima de la autoridad de un poder del Estado que es el presidente de la Corte Suprema que la debe presidir. ¿Y se va a votar por el no? ¿Se va a votar por el sí? ¿Qué va a elegir el pueblo? Y eso lo ha puesto el Congreso. El pueblo puede pedir que se haga un referéndum. ¿Y acaso ya se adelantaron a lo que está pidiendo el pueblo? Y esto merece un respeto. El pueblo peruano merece respeto, merece protección, merece que se le escuche. No se le ha escuchado, ya sacaron ya cómo va a salir el referéndum. Y ojo, que para las elecciones no hay opinión que valga. Cada uno resuelve de acuerdo a su conciencia. Si no, basta leer la propia Constitución y la ley 23.600, que señala el procedimiento a seguir en los casos de referéndum. No, acá cada uno hace lo que mejor le parece, inclusive extralimitándose en sus funciones que tiene, cuando la Constitución lo prohíbe. Todo funcionario tiene límites, y los límites deben respetarse. Pero ustedes mismos están diciendo que es, ¿por qué? Y la pregunta ya está resuelta, salvo el caso que quieran mejorarla o una aclaración. Así que el punto lo hemos terminado. Bien, doctor. Chávarri, lo están protegiendo cuando sus actos son nulos, porque no ha sido elegido y prestado juramento ante el presidente. Pese o no, está puesto en su ley orgánica. De segunda categoría o un mandato de atribuciones que no tiene inclusive la Junta de Fiscales Supremos. Si no basta leer su artículo de su ley orgánica, las funciones y atribuciones que tiene la Junta de Fiscales. ¿Está esa? No está. Entonces, yo hago lo que mejor me parezca y hago lo que me da la gana, como se dice criollamente. Pero es que cuenta con el blindaje, pues, doctor, del aprofujimorismo, ¿no? Por eso te digo, pues, aquí necesitamos que se extirpe. Por eso deben de desaparecer a los fiscales supremos de todo, hasta los adjuntos, porque también están contaminados. Ellos han asumido, los adjuntos supremos han asumido cargos funcionales administrativos estando prohibidos, porque solamente pueden intervenir los adjuntos en un solo caso, por impedimento del titular. Pero perfecto, está prohibido por propia ley, está vigente la ley. Se moldea la figura y asumo el cargo, pues, no pasa nada. Y está escrito en mi denuncia que le he hecho.
con normas fundamentadas, vigentes, se resuelve contra el texto claro y el peso de la ley, y esto... Y así se está gobernando, y así se está sacando resoluciones. Nada más en la Corte Suprema, ¿cuántos provisionales tenemos? Cuando la propia ley orgánica dice son 20 los titulares. Acá intervienen en las acciones de altos funcionarios del Estado cuando es obligación de hacerlo, no, derivan a provisionales, y eso es nulo, porque ellos no son titulares, no son integrantes de la Corte Suprema. Los integrantes de la Corte Suprema con título son 20, no hay más. Ese procedimiento es obligatorio, cumplimiento obligatorio porque está puesto en la ley. Además, el presidente de la Corte Suprema no puede designar a la sala de juzgamiento. Esto le corresponde a la sala penal permanente, de acuerdo con el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales. ¿Y quién de sus miembros del Poder Judicial lo dice? Ninguno. ¿Quién denuncia? Ninguno. Entonces, afuera, Constitución, actos constitucionales, quien se viole. Hay gente, doctor, hay gente. No, no solamente hay gente, han votado gente que han querido cumplir con la Constitución. Llámelo pues, señor presidente. ¿Sí? Doctor, no pero... salió lo de... Doctor, de que están... Quiero hablar. Está procesado. doctor, pero se están quejando ahorita los congresistas y los ex congresistas, ¿no? Han firmado ahí, está en el diario Correo, como hay firmado como 100 de ellos diciendo que no lo declaren a los partidos organizaciones criminales, ¿no? Pero todo el mundo ve, ¿no? De que los parlamentarios están organizando. Los miembros son los responsables. Ya. Por eso que se está juzgando aquí, ahorita, ¿acaso un partido político? No, a un integrante. ¿Acaso dicen el APRA? ¿Acaso dicen...? Doctor, disculpe que le interrumpa con mucho respeto, ¿no? Pero ellos se están quejando a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y cuando un obrero reclama sus derechos, ¿no? Sin embargo, por quejarse a los derechos humanos le dicen que es terrorista, ¿no? Entonces, ¿qué comparación puede haber esa, doctor? Porque No, la justicia es para todos, no para el más rico ni tampoco ni para el más pobre. ¿Qué pasa en el Perú, Víctor Alca? Acuérdate que la justicia es vendada, se le tapa los ojos. Hoy día no, hoy día tiene ojos que miran. Nada más, nadie hace nada. El propio presidente, inclusive del Poder Judicial, ¿de dónde deriva? ¿Cuál es la cantera de su nacimiento? El estudio gas. Y están haciendo lo que quieren. Y siempre trabajan los dos juntos y lo incluyen a Hugo Príncipe Trujillo para los juzgamientos de altas autoridades, cuando ninguno de ellos puede intervenirlo porque esa sala fue formada ¿por quién? Por Villestein. Y si siguen formando por los presidentes de la Corte Suprema, las salas de juzgamiento. Que me digan que el dispositivo legal han violado el artículo 17, no, sí lo han violado. Y el que viola la Constitución es una infracción a la Constitución. ¿Y tendría validez jurídica estos procesos judiciales? No, porque hay una usurpación de funciones públicas. ¿Qué se está engañando al pueblo? ¿Por qué no salen los magistrados de la Corte Suprema y dicen, oye, basta ya, convoca a la plena, pues? ¿Acaso lo dicen? Todo está manejado en una situación deshonesta, violatorio de actos constitucionales, y se va a seguir permitiendo que continúen en el cargo. Hágame el favor, a la larga el pueblo peruano pierde. ¿Por qué? Porque la nulidad es latente, es mandato constitucional. Nadie puede asumir un cargo con... Y aquí una infracción a la Constitución. ¿Cuántos casos se están viendo en el Poder Judicial que creen que tienen validez jurídica, pero no la tienen?
porque le falta un requisito de procedibilidad. ¿Cuál es? La designación de acuerdo a su ley orgánica y la Constitución y las leyes especiales que existen. Si le falta uno de estos requisitos, ya es un espurio. Las resoluciones no tienen valor jurídico, son nulos, son inejecutables. Cualquier sentenciado puede apelar. No solamente apelar, reclamar sus derechos de la garantía del debido proceso y el juez penal. Tantas cosas que hay. Doctor, ¿y qué definición me podría dar una orientación con respecto a los... Bótalos a todos, métalos presos a todos para que entiendan de que no deben de violar la ley y vas a ver cómo se compone esto. Así es. Doctor, Si no, si disculpe, hubiera paredón, ya hubiera fusilado a toditos. ya, pero de todas maneras tenemos que poner los remedios porque usted ha El estudiado remedio ya te he bastante. dicho ya, el presidente tiene el mando porque él tiene que hacer cumplir la Constitución. Tiene Es la uno de los experi- mandatos que lo dice el artículo 118 de la Constitución. Tiene la experiencia del caso, por ejemplo, estamos hablando de que los partidos políticos no quieren que le den el nombre de organizaciones criminales, pero ¿qué Pero resulta acá de que... no se está juzgando, se está diciendo miembro del partido. No es el partido. Mira nada más la semántica. Ya, pero un detalle, no, que entonces si yo y pongo 6 policías ahí adelante de mi casa, ¿me estoy cubriendo de algo? ¿Estoy cubriendo algo? ¿Estoy asustado? ¿Qué me pasa? Porque No, en Alfonso asustado, Ugarte, Víctor. escúcheme, doctor, allá en la entrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están temiendo de que las bases se rebelen. El partido de Prita es uno de los partidos bien organizados. Mi respeto, porque son unidos cuando quieren. Pero ya tú has hecho una diferencia que te he escuchado, alanismo y allismo. Así que habría que ver hasta dónde llega el partido aprista en defensa de su líder. Pero tú estás viendo de que hay una pasividad y esto te debe preocupar. ¿Acaso hay un reclamo como lo había antes del partido aprista? O sea, eso llama la atención. Tú mismo lo estabas analizando. Tú has sido uno de ellos, uno de los guerreros del partido aprista, luchador de las clases obreras. Ya está vieja ya. Está vieja, vieja. no solamente vieja, ya está... Vieja. Empieza la desunión, doctor. No, al contrario, Vito, mi respeto. No, Porque eres un hombre luchador, te estás capacitando en defensa de toda esta gente pobre, que está siendo abusada, y eso es noble en una persona que tiene interés social. Así es, por eso los oyentes lo reconocen. Doctor Alejandro Rodríguez Medrano, yo quería hacerle una pregunta. Dime nomás. ¿Le parece a usted que hay poca difusión en cuanto al referéndum? La gente, muchos no saben qué van a votar, ¿eh? Mira, Mojica, esto le corresponde a las instituciones públicas la difusión. ¿Qué es lo que quieren? ¿Es una jugarreta? ¿Es un engañamuchacho? ¿O un entretenimiento para tenerte cautivo que ya está preocupando porque inclusive ya un montón de personas están rechazando esta forma de hacer las cosas, inclusive ya están diciendo que es innecesario hacer el referéndum. Sí, pues, lo que pasa es que también están difundiendo en las redes sociales la cédula de votación, pues, votando como ellos quieren, todo la gente, ¿no? No, inclusive no, por eso. Imagínate. O sea, ¿por qué? Porque ya debe haber leído la resolución anexa. Pero aquí, inclusive nosotros lo dijimos cuando salió publicado en el Diario Oficial del Peruano. ¿Acaso lo ha hecho el presidente? ¿Acaso lo han hecho los congresistas? Están en falta constitucional. Espero de que la opinión que estoy vertiendo de que después del 9 puede cerrar el Congreso, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron los dos requisitos para poder cerrar el Congreso. Ese Ya es hemos leído acá los dispositivos constitucionales.
O sea, no es una cosa que se me ocurra, yo estoy leyendo la ley y saco mis conclusiones. Y invito al pueblo que reflexione y tome su decisión, como estoy haciendo ahora con el congresista Donaire. El Poder Judicial interviene. ¿Acaso está blindado por el hecho de estar ejerciendo un cargo de congresista? A la reja. A la reja, cerrada. El Poder Judicial no lo va a juzgar porque por un dicho nada más, tiene que existir las pruebas, si no los jueces cometen delito de prevaricato y serán denunciados. Ajá. Acá se tiene que hacer una limpieza general conforme a lo dicho por el ex magistrado Inostroza, el presidente de la Corte del Callao, todos los funcionarios que han intervenido, cómo se está manejando esta red de corrupción, cómo inclusive se intervino el Consejo Nacional de la Magistratura nombrando magistrados, ratificando magistrados. ¿Acaso se ha revisado estos casos? ¿Acaso se ha suspendido a los jueces que han llegado ilegalmente a ejercer un cargo público? Para nada, para nada. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, haces el laberinto y después pasa, se juego, no, pero ya basta de tanta inmoralidad. Doctor, ¿y qué pasa con el caso de Mamani también? El Igualito, Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial que le levanten la inmunidad parlamentaria, ¿no? Por este caso del manoseo a una auremosa, ¿no? Sí, agarrarle los glúteos a una señora. Ajá. Bueno, ahí sale. No pasa nada, están haciendo larga con Mamani. Pero esto es un delito, pues, doctor, ¿no? Pero le van a quitar la inmunidad parlamentaria. Mira, hace rato debieron haberlo hecho, porque el mandato constitucional, acabo de leerlo, el artículo 16 de su ley, de su reglamento, que tiene fuerza de ley, señala el proceso a seguir cuando un congresista comete un hecho delictuoso. Que no estaba en el cargo, no estaba en el Congreso, bueno, esa es una. Pero la inmunidad parlamentaria, acabo de leerle yo, ¿qué es lo que dice? A ver. Faltan 18 minutos a las 9. Artículo 6. Los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso. Después de haber cesado en sus funciones. La pregunta es, y que acaba de hacerla, te la mejoro. ¿Tenía la inmunidad parlamentaria el congresista Mamani? ¿Sí o no? Claro que sí. Ya. ¿Es un hecho que se ha cometido en un avión? Sí, claro, también está probado. ¿Tenía la condición de congresista o no? ¿O la perdió? ¿La dejó afuera? No, tenía la condición de congresista. Ya. Continúo. ¿Qué cosa más dice? Sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haberse estado en sus funciones. Excepto, dice, por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente. Ajá, a más tardar dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. ¿Se hizo este proceso? No. No. Entonces, para nada. Va a sufrir una descompensación, dice todo. Forma. Todo lo dicen descompensación ahora. No, la descompensación es una simulación, es un ejercicio de su derecho de defensa. Y ahora también en las redes está saliendo, pues, presidente, tengo descompensación, me entregan una nalga, le ponen ahí. ¿Eh? Bueno, un caso más de blindaje pues, del Congreso, ¿no? Que no hace su labor también. No, Doctor. no solamente, eso demuestra una ignorancia. No creo que haya ignorancia ahí, doctora. Ahí hay blindaje, hay complicidad. Doctor, disculpe usted, en lo que refiere a José Mujica, ha dicho algo importante, el blindaje. No, el Congreso maneja el blindaje con su mayoría. La Fiscalía tiene a Chárrebe y maneja el blindaje como le da la gana. Y sin embargo los dos atacan al Ejecutivo.
Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso? O sea, el y todavía el Ejecutivo tiene todo un capítulo a sus funciones que tiene. Y lo tiene que cumplir. Lo mismo el Congreso, lo mismo el Poder Judicial, que son los tres poderes del Estado. De ellos se derivan los ministerios. ¿De quién dependen? Del Ejecutivo. Congreso, ¿de quién depende? Del pueblo peruano. Así como te nombró, te puede quitar esa atribución y esa facultad. Es el pueblo. Por eso que inclusive en el referéndum, esperemos que cuál es el resultado de ello. No se va a ocultar lo que opina el pueblo, aunque muchos dicen de que esto es manejado ya, desde antes de, y ya salió. ¿Acaso el Congreso no ya dictaminó los 4 puntos, ya puso cuáles son las funciones? Se adelantó a los hechos, se han adelantado a los hechos. Eso demuestra un desconocimiento de sus propias atribuciones y propias responsabilidades. ¿Se puede mantener un Congreso así? El pueblo tiene que ejercer su derecho y lo puede hacer, porque está establecido como una facultad y una atribución personal. Así es. Hay muchos casos, el caso también de Carlos Brus por pedir resguardo policial, ¿no? La subcomisión de acusaciones constitucionales ya mandó al archivo la denuncia. Ejercer cualquier labor de negocio propio. ¿Acaso le pasó algo? Nada. Pues, ojo, me acabo de acordar, está en las redes sociales colgado de que no sé por dónde hay un sitio de descampado de donde tiene unos búnker de propiedad de Bruce. Sí. Está en las redes sociales, ni siquiera. Ahí véanlo. No, matadero gays. No sé, matadero, qué será, pero el asunto es que es un búnker en el desierto. De las señoras. Ya hablar, bueno, será como el caso de Marvito que ha comprado terreno por diversas zonas, ¿no? Pero él dice que ha venido pues, con dinero, que ha traído su dinero. Y después también el ¿dónde va a sacar dinero? Perdón, él es controlado. La entrevista a la periodista Leiva. Uy, desastroso. ¿Cómo es posible que un contralor diga presumo quienes están inmersos en materia penal y a él lo incorporan en una conclusión que presuponen que él lo hizo, que él lo mandó? Si el que firma un documento es responsable. Claro, el caso que la misma persona pues diga, oye, yo no lo he hecho, esto me lo dieron para firmar y yo lo firmé. ¿Acaso lo ha dicho? No. Entonces, ¿cómo se puede manejar así un sistema y se le puede creer a una persona? Era creíble lo que estaba la derecha la borra con la izquierda. Bueno, se ha puesto al nivel de Magali Medina. No sé si será Magali Medina o no, pero el asunto no tomemos nombres personales, sino hay cosas que sean reales. Puede atribuirle a una persona hacer una mención directa de que lo ha hecho. Si renunció tendrá su motivo por haber renunciado. Será materia de investigación, pero no se le puede hacer una imputación gratuita como lo vienen haciendo. ¿Qué hicieron conmigo? ¿Acaso estaba autorizado para que me investiguen por corrupción de funcionarios y tráfico de influencia? No. Y me metieron preso, me embargaron todo, hasta ahora no se levanta mis embargos. ¿Y de quién es responsabilidad? No pasa nada. No pasa nada. Poder Judicial corrupto. Porque si no fuera corrupto, resuelve de acuerdo con la ley. Pero demuestra la corrupción. Queda abierta. Y me atrevo a decirlo, ¿por qué? Porque hasta ahora no se resuelve. Tienen 24 horas para resolver los escritos. ¿Acaso lo resuelven? ¿No lo retienen? Desde el año 16 vengo pidiendo cuestión previa, porque no está autorizado. Y la cuestión previa se plantea en cualquier estado del proceso. Y en materia penal, cuando sale una ley, queda sin efecto ese dispositivo legal, porque ya lo derogaron. Y no pasa nada, igualito como han hecho, ¿quién saca la ley de activos? Lavado de activos. ¿Quién lo saca? Toledo. ¿Y quién lo firma? Propio Olivera. Y se mandan y derogan 2 dispositivos legales, el 296A y el 296B, sin exponer el por qué se están derogando estos dispositivos legales en la exposición de motivos. Acá tiene que juzgarlo ya, hacerle la denuncia por protección al narcotráfico, violatorio del artículo 8º de la Constitución.
Y eso es permanente, porque es delito continuado. Ajá. ¿Qué les pasa? ¿Qué Eso hace se el Congreso? sumaría ¿Por qué lo brinda? Eso se sumaría a las otras denuncias que tiene, No solamente eso, y ahí sí lo tendría que soltar ya Estados Unidos, porque es narcotráfico. Y otros más. Ojo, que tanto el presidente de la República como sus ministros son responsables por mandato constitucional. El presidente no con su ministro. ¿Acaso no se está blindando? Eso se llama corrupción abierta y todos lo permiten. A excepción de Radio Moderna, que viene haciendo los casos y lo dice con dispositivo legal constitucional. Y es reconocido por el pueblo. Doctor, o sea que usted ya ha dado las luces suficientes porque la pirámide de responsabilidades, desgraciadamente, hasta antes de que surjan estos fiscales, estos buenos jueces, no había esa responsabilidad en la pirámide, que el cabecilla no era tocado para nada. Fíjate, Víctor Alca, ¿por qué no salen los pulpos ahora? ¿Dónde está la red? ¿Por qué no sale a ver los 27 grandes estudios? ¿Por qué UGA no hace nuevamente el pulpo? A ver, que haga el pulpo. Ajá. Acaba de darme la idea, cómo nace el estudio, cómo se manejan los estudios. ¿Por qué no hace el pulpo? ¿Por qué ya no Popio Olivera ya no barre la corrupción? Porque se inmerso en eso. Que investiguen nada más todo lo que hizo como ministro. Así es, muchísimas gracias. Hola Chino, ¿cómo estás? Aquí estoy en España. No. La verdad. Entras a trabajar, a ejercer funciones, y ese mandato, con excepción de aquellas instituciones que tienen que utilizar medios, inclusive contra la ley, para lograr una información, bueno, pues. Bueno, doctor, como siempre. La severidad de la ley. No. Quiero hablar. No lo protejas, Mojica. No protegemos a nadie, doctor, simplemente sí, que... se te nota acá, estás diciendo ahorita que no, debo estar preso. No lo hemos saltado. Doctor, lo que queremos es, como siempre, agradecerle por su participación todos los miércoles, como siempre. No, te agradezco. Muy didáctica. Y a todas las personas que tienen la paciencia de escucharnos, bendiciendo a Dios y a ustedes, que los proteja, porque es la única forma de hacer patria, de que las balas que se nos meten, reboten en nuestro pecho por defender la democracia, por defender a nuestro país de tanta podredumbre. En paz y en armonía. Muchas gracias y buenos días. A usted la gracia, doctor.